Hola, buenas noches. Me llamo Arthur y a este primer paso voy a defender sobre los tejidos biológicos de que toca nuestro grupo. Em, bueno, eh, el, en nuestro cuerpo hay casi 200 tipos de células diferentes que componen el cuerpo humano. Estos se disponen y organizan de manera concertada en cuatro tejidos básicos, es decir, el epitelio, tejido epitelial, el tejido nervioso, el tejido muscular y el tejido conectivo. Mm, El tejido epitelial, este se origina de las tres capas germinativas e embrionarias, constituyendo mayormente del ectodermo y del endodermo. El ectodermo va a constituir las células de la mucosa bucal y nasal, la córnea, la epidermis de la piel y de las glándulas mamarias. El endodermo está a cargo de constituir las células del hígado, del páncreas y de recubrir los aparatos respiratorios y digestivos. Además, un poco menos constituyente tenemos el mesodermo, que va a recubrir los sistemas reproductores masculinos y femeninos. Además, también los túbulos uriníferos y el sistema circulatorio. El epitelio básicamente es un tejido de recubrimiento. ¿Por qué? Porque tenemos gran parte de esta estructura sobre nuestra piel y nuestra piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Además, también tenemos este tejido epitelial de recubrimiento en el pericardio, en las pleuras pulmonares y, y en el mesotelio. Tenemos este tejido de epitelial de revestimiento y también tenemos el tejido epitelial glandular. Este tejido epitelial glandular tiene función endocrina y también tiene función exócrina. Sobre la estructura del tejido epitelial, eh, tenemos varias derivaciones de ese tejido y eso se deriva eh, dependiendo del tipo de la morfología de cada célula que tiene este epitelio. Por ejemplo, eh, aquí tenemos esta imagen que, que nos explica básicamente cómo es. Tenemos epitelio simple y tenemos epitelio estratificado. ¿Qué es el epitelio simple? Epitelio simple es cuando tenemos solo una camada de células sobre la lámina basal. Eh, por ejemplo, el epitelio simple escamoso. Ahí vemos que hay una sola camada de células y estas células se presentan de forma aplanadas. Entonces se puede llamar epitelio simple plano o epitelio simple escamoso, ¿ya? Y el epitelio cúbico también, simple es cúbico porque solo tiene una sola camada de células sobre la lámina basal y sus células son de forma cuboides, por eso se llama epitelio cúbico. El cilíndrico también, el epitelio simple cilíndrico también porque esta solo tiene una camada de células sobre la lámina basal y sus células están de formas cilíndricas. El epitelio estratificado. Este epitelio se denomina porque tiene dos o más camadas de células epiteliales por encima de su lámina basal. Eh, y aquí se denomina también lo mismo sobre la morfología celular. Por ejemplo, aquí tenemos más de dos camadas sobre la lámina basal. Se denomina epitelio estratificado, plano o escamoso, porque sus células son planas y son escamosas. El mismo sobre el cúbico es epitelio estratificado cúbico y lo mismo pasa al epitelio cilíndrico. Eh,
Y aquí tenemos una excepción, que es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Cilíndrico porque sus células son cilíndricas, pero ojo, aquí la palabra pseudo significa falso, y sería falso porque no necesariamente es estratificado. ¿Por qué? ¿Y por qué no es estratificado? Porque se mira bien el dibujo. Aquí podemos ver que el núcleo de estas células están dispuestas en alturas diferentes. En la primera columna vemos que el núcleo de esta célula está en la parte más basal, en cuanto la segunda columna está la parte más apical. Entonces, por eso se parece mucho que hay dos camadas, pero no hay dos camadas, solo una. Por eso entonces se llama un epitelio de falso estrificado. Eh, y también tenemos el epitelio queratinizado y no queratinizado. O sea, el epitelio eh, estratificado não queratinizado e epitélio estratificado queratinizado. A diferença é que o epitélio estratificado no queratinizado tiene sus células aplanadas y esas células tienen núcleos. Además, esta tiene función de recubrir la boca, la epiglottis, esófago, etc. Y el escamoso, el estratificado escamoso queratinizado, esas células también son aplanadas, pero son sin núcleos. Y tenemos un ejemplo, como ejemplo la epidermis de la piel. Eh, Además, también tenemos otro tipo de epitelio que es el epitelio el epitelio transicional. Este epitelio transicional consiste en varias capas de células y es transicional porque esto cambia tu forma de célula. Por ejemplo, en la vejiga, cuando en la vejiga tenemos la distensión y el relajamiento de este órgano, entonces ahí tenemos un epitelio de transición, porque hay estiramiento de la vejiga y también el relajamiento de esta misma. Eh, Pasando al tejido nervioso, el tejido nervioso tiene aproximadamente 1 billón de neuronas con varias interconexiones, y estas neuronas tienen receptores en sus terminales para recibir estímulos, por ejemplo, como estímulos mecánicos, químicos, térmicos, y posteriormente estos estímulos tienen que ser transducidos en el sistema nervioso central. Eh, en este sistema tenemos el sistema nervioso central, que tiene como su función recibir estos estímulos, sea mecánicos, químicos, térmicos, y posteriormente transducir estos estímulos. Y el sistema nervioso periférico tiene la función de recibir y transmitir los impulsos a los sistemas nervioso central por medio de sus sensores aferentes. Y en contrapartida, los sensores eferentes del sistema nervioso central, estos tienen origen del sistema nervioso central y transmiten las señales de ahí hasta los órganos. Nuestro componente motor se subdivide en dos: el sistema somático y el sistema autónomo. Eh, El sistema somático, los impulsos del sistema nervioso central se transmiten directamente a través de una neurona a músculos esqueléticos. El sistema autónomo, los impulsos del sistema nervioso central transmite a un ganglio autónomo, y a través de una neurona y a través de otra neurona, o sea, una segunda neurona, lleva esta continuación de la información a los músculos lisos y cardíacos. Eh, Pasando al otro tejido, aquí tenemos el tejido muscular. El tejido muscular está compuesto por tres. Tenemos el tejido muscular cardíaco, el tejido muscular liso y esquelético. Eh, el tejido muscular cardíaco y esquelético tiene dos, tiene dos cosas en común.
Los dos son músculos estriados. ¿Y por qué son estriados? Porque en su lámina histológica podemos ver pequeñas manchas horizontales en estos tejidos. Y así no se ve en el músculo cardíaco eh, y el músculo esquelético. Además, el músculo liso no se ve eso. El, este tejido muscular está especializado en hacer contracciones para posibilitar movimientos, propulsiones y bombeo de sangre. Como dice, está dividido en músculo esquelético, cardíaco y liso. El, el músculo esquelético son estriados, el cardíaco también es estriado, el músculo liso no tiene estrías horizontales. Eh, Sobre la contracción muscular, el músculo, dando ejemplo del músculo esquelético, este va a recibir un impulso nervioso a lo largo del sarcolema hacia el interior de la fibra, donde se propagan las cisternas terminales del retículo sarcoplasmático. Entonces salen iones de calcio de las cisternas al citosol y se unen a la troponina. La troponina modifica la posición de la tropomiosina, donde va a empezar la hidrólisis del ATP y liberación de fosfato y unión de actina y miosina tipo 2. Estos ciclos deben se repetir varias y varias veces para que haya una sola contracción. Eh, Pasando al tejido conectivo, estos tejidos son células suaves y fácilmente deformables. Presentan una matriz extracelular y y su composición puede ser suave y también puede ser rígida como de los huesos. El tejido conectivo forma cápsulas y recubre a órganos en el estroma que integra el marco estructural dentro de ellos, ejerciendo funciones de sustento. También es un medio para intercambiar desechos metabólicos, nutrientes, como nutrientes, oxígeno entre la sangre y muchas otras células del cuerpo. Las funciones de defensa y protección las efectúan las células fagocíticas que están dentro de ese tejido conectivo. Eh, Aquí podemos pasar un poco más. Estas células que están ahí dentro de ese tejido conectivo pueden ser células residentes, eh, por ejemplo, los fibroblastos, los condroblastos, los osteoblastos, los condrocitos y ostocitos. Y también las células migratorias, que son los macrófagos, monócitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, linfócitos y células plasmáticas, que viajan al tejido por medio de la circulación. Estas células migratorias tienen a cargo de fagocitar, tienen a cargo de defensa cuando se se daña este tejido o entonces cuando se entra algún microorganismo, alguna bacteria, algún microorganismo extraño, entonces esas células tienen como fagocitar para sacar esta molécula del tejido o célula dañada. Eh, como dice, las células principales son los fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, leucócitos. Y aquí también presenta una membrana extracelular. Esta membrana extracelular está compuesta de sustancia base y fibras resistentes, fibras resistentes a fuerzas de compresión e estiramiento. Aquí nos dice que es una mezcla de componentes que incluye fibras proteicas, eh, como por ejemplo colágeno y elastina, y glucoproteínas simples y complejas, y también fluido tisular. La sustancia base que constituye también esta matriz extracelular es un material amorfo, hidratado y compuesto por glucosaminoglicanos. Los diferentes tipos de glucosaminoglicanos comprenden el ácido hialurónico, que es importante para la hidratación, resistencia y presión mecánica y lubrificación. Eh, Hoy día se puede ver muchas personas que se usan este ácido hialurónico como medio de cosmético, ¿no? Para hidratar tu piel, para sacar las arrugas que tiene, entre otras cosas.
Eh, la fibra, eh, la fibra de colágeno. Las fibras de colágenos, elas não são elásticas e possuem uma grande força de tensión. Eh, los aminoácidos más comunes de estas fibras de colágeno son la glicina, la prolina, la hidroxipurina y la hidroxilisina. Podemos ver que hay seis tipos más importantes de este colágeno. Por ejemplo, tenemos colágeno del tipo 1 hasta el tipo 6. Y aquí también podemos ver que hay más de 20 tipos de colágeno diferentes que son estudiados por los, por los médicos. Sobre las fibras son mucho finas y extensibles. Son mucho más finas y extensibles que las fibras de colágeno, porque son compuestas de elastina y microfibrillas y pueden estirarse sin romperse hasta 150%, hasta un 150% de su longitud en reposo. Estas fibras están compuestas por la, por la proteína que es la elastina y los aminoácidos como glicina y prolina. Eh, Aún en las fibras, tenemos las fibras de colágeno que ya dice, tenemos las fibras elásticas que acabo de decir también, tenemos las fibras reticulares también que son muy cortas, son delgadas y forman una red firme en el retículo. Estas fibras son inelásticas y están compuestas por reticulina, que es una proteína. El tejido conectivo tenemos el propiamente dicho, que, y ahí tenemos el tejido flojo y un tejido más denso. Y sus propiedades especiales es de soporte. Ya aquí ya empieza el otro tipo de defensa. ¿Quién es ahora? Yo. Me llamo Jessica y voy a hablar un poco sobre el complejo de glucoproteínas. Escúchame, ¿no ve? Sí, Las glucoproteínas, en primer, son una clase de carbohidratos complejos. El término equivalente usado para denotar moléculas que contienen una o más cadenas de carbohidratos enlazadas de manera covalente. Juntamente con las fibras de colágeno y elastina, se encuentra otra fracción proteica de la matriz extracelular llamada complejo de glucoproteínas. Bueno, un proteoglicano es proteína que se une a cadenas especializadas de carbohidratos llamada glucosaminoglicanos. Las glucoproteínas constituyen la base de la sustancia de un tejido conectivo. Ahora sobre el fluido tisular. Reside en espacio intercelulares y es un filtro de la sangre. Ayuda también en el transporte de nutrientes y materiales en los capilares y las células de la matriz extracelular. El hueso. El hueso es un tejido conectivo especializado. El hueso, Arthur, ya. Es un tejido conectivo especializado. Es un tejido más fuerte que tiene la función de proteger órganos vitales. Sirve también como reserva de minerales y alberga las células hematopoéticas que se encuentran en la médula ósea y la sangre periférica. Estas células son las células madres que ayudan en el proceso de formación, desarrollo y formación de eritrocitos, leucocitos, que así puedes transformar también en glóbulos blancos, rojos, plaquetas. Y
El hueso responde a alteraciones de las cargas mecánicas, niveles hormonales y los niveles séricos de calcio. La clasificación del tejido óseo puede ser el tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto es un tejido duro, denso y frágil. Forma la capa externa de todos los huesos y la mayor parte de la diáfisis del hueso largo. Su función es proporcionar protección, sostén y también ayudar en los huesos largos resisten a la tensión del peso que gravita sobre ellos. El tejido óseo esponjoso está compuesto por laminillas dispuestas en un encaje irregular de finas capas del hueso llamadas trabéculas. Los espacios entre las trabéculas de algunos huesos están ocupados por la médula ósea roja, productora de células sanguíneas. Estos tejidos óseos esponjosos son localizados en el interior de huesos de cráneo, vértebras, esternón y también de la pelvis. Ahora voy a hablar sobre el cartílago. El cartílago contiene elementos básicos del tejido conectivo, como las células, el fluido tisular, la matriz extracelular y macromoléculas. La clasificación puede ser cartílago hialino, elástico y fibrocartílago. Ninguno de los tres posee vasos sanguíneos intrínsecos, nervios o vasos linfáticos. La ausencia de circulación en el cartílago hace con que los condrocitos tengan que recibir y remover nutrientes por difusión. Voy a hablar sobre el cartílago hialino. Tiene una apariencia transparente. Sus fibras de colágeno dan al cartílago hialino su fuerza ténsil. El principal colágeno en el cartílago hialino es el de tipo 2. Y la principal estructura al lado del colágeno en el cartílago son los proteoglicanos. La localización del cartílago hialino es en la superficie de la mayoría de las articulaciones, la porción anterior de las costillas y las áreas del sistema respiratorio, como la tráquea, bronquios, nariz. El cartílago elástico ahora posee gran capacidad flexible y su matriz contiene fibras elásticas y de colágeno. Su matriz es amarilla, que esto es debido a una elevada porcentaje de fibras elásticas. Está localizada en las orejas, epiglotes, porción de la laringe y el tubo de Eustaquio. Por fin, el fibrocartílago es la combinación de fibras de colágeno y matriz extracelular, que hace con que el torne más fuerte y flexible. Está localizada en muchas áreas del cuerpo, especialmente en puntos de estrés donde la fricción puede ser problemática. Es material de unión entre cartílago hialino y otros tejidos conectivos como tendones, ligamentos y discos intervertebrales. Los tipos de fibrocartílago son fibrocartílago interarticular, fibrocartílago conector, estratiforme y circunferencial. Bueno, No se escucha, no escuto. y la clavícula. En estas articulaciones, frecuentemente ocorrem impactos e o fibrocartílago provém amortiguação. O exemplo
ejemplo clásico de ese tipo de fibrocartílago son los meniscos. Fibrocartílago conector se encontra en las articulaciones con movimientos limitados y su mejor ejemplo son los discos intervertebrales. Permite las superficies articulares adyacentes moverse ligeramente a respeito a outras. Fibrocartílago estratiforme e circunferencial. Essas duas variedades de fibrocartílagos provêm proteção. O fibrocartílago estratiforme se ubica em las capas sobre o hueso, donde los tendones pueden actuar y también pueden ser parte integral de la superficie de los tendones. De esta manera, la fricción provocada por las fuerzas de tracción tendón-hueso disminuye. O fibrocartílago circunferencial actúa como um espaciador e reformador da superfície articular. Ai, perdão, está cortando? Creo que es mi conexión. O tecido, tendones e ligamentos. Vou repetir esta parte. O tecido conectivo denso pode ser organizado ou desorganizado. Depende da organização de suas fibras. O tecido organizado das fibras de colágeno se orienta paralelamente em las haces. Esse tipo de organização inclui tendones, ligamentos e aponeuroses. Em los tendones, ligamentos e aponeuroses, o tecido conectivo está principalmente composto de fibras e matriz extracelular. Estes tejidos têm uma gran força tensil, pero soporta estiramiento en una sola dirección, esto es, a largo de la fuerza tensil Brenda está cortando. ¿Me escucha? Ahora sí. Los tendones son bandas blancas de tejido colágeno flexible que conectan los músculos a los huesos. Los bloques microfibrilas Se está cortando. Brenda, Olá. he cortado. Tiene que empezar nuevamente de los tendones. Ai, perdão, é a conexão. Sí, los tendones son bandas blancas de tejido colágeno flexible que conectan los músculos a los huesos. Los bloques constitutivos básicos del tendón son moléculas de tropocolágeno. Las moléculas de tropocolágeno geralmente estão alienadas em séries paralelas para formar uma microfibrila que se empaquetam haces a cintas, similares à composição de los tendones.
Estas estruturas são frequentemente chamadas tendones planos. Por exemplo, la aponeurose palmar rodeia os músculos da palma da mão. As fibras da aponeurose correm em uma sola direção e por isso diferem de estes mesmos tecidos conectivos não organizados ou irregular denominados fáscias. Os ligamentos são estruturas de tecido conectivo regular e denso que se unem um osso a outro osso. A primeira função de los ligamentos, como los tendones, é resistir à força tensil a largo de uma linha de fibras de colágeno. Os ligamentos recebem seus nomes e se classificam por seus sítios de inserção, forma, função, posição, orientação, posição relativa a la cápsula articular e sua composição. Músculo esquelético. São admiráveis desenhos da natureza, verdadeiros motores capazes de converter energia química em trabalho mecânico a um razoável grado de eficiência e mínima poluição. Pode adaptar-se a diferentes demandas, cambiando seu tamanho hasta certo ponto suas características funcionais. Estrutura de los músculos esqueléticos. Se analisa desde o seu exterior, a primeira estrutura se encontra em la epimísio, constituído pelo tecido conectivo. O epimísio rodeia os músculos por fora e sua função é mantê-lo unido. Por dentro do epimísio se encontra paquetes de fibras musculares unidas denominadas fascículos, que se hallam rodeadas por vaina de tecido conectivo denominado perimísio. No interior do perimísio se encontram as fibras musculares, que também estão rodeadas de vainas de tecido conectivo denominadas endomísio. La fibra muscular. La fibra muscular é a célula polinucleada especializada em la generação de la tensión. O espessor de las fibras musculares varia entre os diferentes músculos ou incluso é o mesmo músculo. Las miofibrilas constituem la pulsión contracto Bueno, polinucleada especializada em la generação de tensão. O espessor de las fibras musculares varia entre os músculos ou incluso em um mesmo músculo. La miofibrillas constitui la porción contracta de las fibras musculares e se dispõe paralelamente entre si ao largo de las fibras musculares. Pode cambiar. Lo próximo. Ya está sarcómeros. Sí. Los sarcómeros são estruturas que constituem a unidade básica de la miofibrillas. Se encontram unidas continuamente uno de los outros a partir de uma estreita membrana denominada linha Z. Na região medial do sarcômero existe uma zona denominada A, em la qual pode encontrar-se tanto actina como miosina. As bandas claras se denominam bandas I. Em estas regiões só podem encontrar-se filamentos de actinas. Em las bandas A se encontram os filamentos de miosina que se produzem na excitação neural, provocam o acortamento do sarcômero e a contração muscular. Gracias por la atención. Gracias por la atención. Esto se fue la defensa. Es todo. Gracias.